religiosos, ¿no? Cosa que prácticamente a mí no me consta. Lo que yo sé es que lo que está aquí escrito es verdad. Y eso me da testimonio a mí, el Espíritu Santo, por todas las pruebas. Fíjense bien lo que le voy a decir. Pruebas indubitables que en mi vida he experimentado en mi andar en el cristianismo. Y no son 5 años, no son 10 años, no son 20 años, 35 años en el caminar con el Señor. Desde que toqué fondo, que fue -0, hasta ahorita donde Dios me ha puesto aquí, ahora sí que por situación divina de parte de Dios. Yo no me puse por ponerme. Yo no dije, quiero ser pastor y aquí estoy, y a ver, y voy a hacer mi iglesita, y de aquí quiero hacer un negocio, y de aquí me voy a hacer rico. No, señores. Yo vengo aquí para bendecir. Yo vengo aquí para exaltar a Dios. Yo vengo aquí para exhortar a Dios. ¿Cierto? Hay muchas iglesias que así se establecen. Y hoy por hoy, esas ya no persisten. Hoy por hoy esas iglesias, muchas son humanistas. Hoy por hoy esas iglesias no se preocupan por sus ovejas. ¿Por qué? Porque ven otros fines. Hace poco me dice una hermana, hermano, ¿por qué no graba las predicaciones? Yo donde antes iba las grababan y me vendían el cassette. Le dije, porque la palabra de Dios no se vende. Por eso grabamos ahí, para que usted en casita llegue y la predicación ahí la vuelva a escuchar y se edifique. Gracias a Dios las plataformas, ¿cierto? De las que hay. Ahora, no hubiese eso y a lo mejor lo grabamos. Usted quiere el cassette, pídalo con anticipación y se le regala. La iglesia no es para lucrar. Así se los digo. Yo donde iba, pues, si vendían el cassette, bueno, pues allá ellos con Dios. Yo no. Así no, hermano. No. Nunca jamás. ¿Cierto? Entonces vemos aquí dentro de todo ello que Dios establece en su gran voluntad, pues ciertamente como una visión se tiene que convertir en una realidad. Y esa visión se tiene que obedecer para que se ejecuten las cosas. ¿Cierto? Entonces se va caminando en el camino con el Señor, pero en una base de obediencia. ¿Cierto? Vamos a leer aquí el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 1 en adelante. Amén. Hechos, capítulo 11, verso 1 en adelante. Cuando ya lo tenga, diga amén. Hechos, capítulo 11, verso 1 en adelante. Aquí hay un subtítulo, ¿verdad? En nuestras Biblias, y dice, informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Amén. Bienvenida, Vanessa. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Oyeron los apóstoles, fíjense bien, escuchemos. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? O sea, están desgarrando las vestiduras. Eso es abominación. ¿Cómo es posible? Tú, Pedro, judío, te metiste en casa de pecadores. ¿No es cierto? Así lo están ahí recriminando. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo, y oí una voz que decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió,
no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de un varón. Vemos aquí en el verso 12, dice, el Espíritu me dijo que fuese con ellos. Estamos hablando ahí del Espíritu Santo. Ahora bien, esto dentro del Espíritu Santo, en aquellos tiempos, cuando se empezaba a dar la evangelización, después de que Jesús fue entregado, fue crucificado, resucitó, le dio las ordenanzas a sus apóstoles, y esas ordenanzas trascienden a nosotros de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Vamos ahí, Marcos 16:15. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 14. Hay un subtítulo ahí que dice, fíjense bien lo que vamos a comentar hoy acá. Jesús comisiona a los apóstoles. ¿A quién está comisionando Jesús? Ok. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Qué les reprochó? Incredulidad. Por esas 2 acciones muchas veces no suceden milagros. Esas 2 acciones, incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué Jesús no pudo hacer muchos milagros donde Él nació? ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Y dije que cuando Él se manifestó ya como Dios, fue ahí. Voy a ir a ver, porque ahí veo muchos oprimidos, muchos contristados, muchos ansiosos, muchos endemoniados, muchos leprosos. Voy a ir ahí a sanarles. Creo que eso dispuso en su corazón y fue. Por eso fue. ¿Y qué pasó? No pudo hacer ahí muchos milagros. Ahora yo te pregunto, ¿por qué no pudo hacer muchos milagros si Él es Dios? A ver, contéstame. Pero Él es Dios. No creyeron. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en tu vida y en mi vida debes de tener fe. Debes de creer. Y ese corazón duro, si aún todavía lo tienes, pídele a Dios que te lo ponga de carne. Porque si no, no vas a hacer la voluntad de Dios y vas a seguir haciendo la tuya. Y vas a seguir haciendo la tuya. Ciertamente la semana pasada entramos en materia. Se dispuso a 9 personas para que en sus casas predicaran la palabra de Dios. Dios dispuso en mi corazón a esas 9 personas. Esas 9 personas tienen que hoy dar resultado de lo que en su momento en la semana Dios les puso en su corazón. Abierto todo. Tú ibas a poner el día, ibas a poner la hora, iba a ser en tu casa. No sé cuántos cumplieron y cuántos no, ustedes saben, al rato lo vamos a ver. Pero Dios dispone en tu corazón a hacer las cosas. ¿Por qué no lo hiciste? Ay, es que tuve que hacer esto. Ay, no sé. ¿Y? ¿Cuál es el primer mandamiento de parte de Dios? Ok, amarás. ¿Qué es el amor? Una toma de decisión. Pregunta, ¿tú lo amas? Ahora, sí, demuestra. Hechos y no palabras. Porque tú cuando vienes al trono de Dios, cuando vienes a sus pies de Cristo, cuando vienes conflictuado, cuando vienes necesitado, cuando vienes deprimido, oprimido, simplemente con una enfermedad terminal, y ya los doctores dijeron, ¿qué crees? Pues nosotros ya no podemos hacer nada. Pues ahí pídale a Dios, a quien crea, porque pues ya aquí le dimos todo y no funcionó. ¿A quién clamas? ¿Qué hace Dios? Te extiende su mano milagrosa, te escucha, te dice,
ven, yo te sano. Como aquella mujer, ¿verdad? Del flujo de sangre. Dice la palabra de Dios que lo perdió todo. Médicos, todo. Y oyó, ese Señor sana. Pero no me puedo acercar así porque soy inmunda, porque estoy en el flujo de sangre. Y era terrible. Si una mujer se acercaba y la pedraba, la mataba. Dice, pues me la juego, todo más me voy a morir. ¿Y qué dijo en su mente y en su corazón? Aunque sea, toque el borde de los hilitos que salían ahí, porque él traía su manto judío. Con eso, dice. ¿Qué sucedió en esa mujer? Tenía un corazón contrito, tenía un corazón humillado, su corazón de piedra ya no estaba. Y Dios tuvo que tratar con ella para que se acercase al Rey de Reyes y Señor de Señores, en donde tuvo ¿qué? Fe. ¿Qué sucedió? Como vio, algo salió de mí. Alguien me tocó. Señor, te están apachurrando, ¿cómo no te van a tocar? No, dice, salió poder de mí. La mujer estaba ahí. Fui yo, Señor. En su gran misericordia, Señor. ¿Qué le dijo? A ver, ¿dónde está todo el dinero que gastaste? ¿Dónde está tu sanidad? Hasta que no vio lo último de lo último, esta mujer, es que dijo, hay un Dios, hay un sanador, hay un restaurador. Y después de ello, pues le sigue. Asimismo tenemos el tema de María Magdalena. Mujer, ¿verdad? La agarraron en pleno acto de adulterio. ¿Y qué pasa? Conforme a la ley de Moisés, esta mujer tiene que morir. Y estaban ahí sus jueces, ¿no? Con la piedra aquí. La mujer a los pies de Cristo. Y mi Señor Jesús, ¿qué dijo? ¿Quién está libre de pecado? Pégale. Les redarguyo el Espíritu Santo. No, pues todos estaban peor que nada. Peor que esa mujer. Hace muchos, ¿no? Dijo la mujer, perdóname, tus pecados te han sido perdonados. Ven, no peques más. Esa es la misericordia y el amor de Dios. ¿Por qué tenemos que esperar al último para ser tratados? Y no por Dios, sino por el mundo. Porque cuando uno endurece su corazón, endurece todo su ser. Cuando uno endurece su corazón, deja de ver la credibilidad de Dios en su vida, deja de bajar lo que es la fe que tú tenías hasta acá y baja, y dejas de empezar a creer lo que en su momento Dios ha hecho contigo, que fue el milagro más grande, que naciste de nuevo. Dejamos de ver eso. Es que quiero ver milagros. Pues está en ti. Naciste de nuevo. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ya duermes bien, ya estás tranquila. Toda su ansiedad se fue. Tu depresión se fue porque sabes que hay un Rey de Reyes, Señor de Señores. Sabes que hay esperanza. Sabes que va a regresar. Sabes que va a venir. Y sabes que tienes que trabajar predicando la palabra de Dios. Y por decirlo trabajar, porque es un gusto, es un gozo. Yo me gozo predicando. Arrebatar de las obras de las tinieblas a muchas almas para traerlas a la luz de Dios, compartiendo la palabra de Dios. El plan de Dios para salvación, así se llama. Plan de Dios para salvación. ¿Cuál es? Romanos, Juan, Hechos, todos los que sabemos. ¿Dónde está la aplicación? ¿Cierto? Entonces vemos aquí que nuestro Señor Jesús, aún a sus apóstoles, les está reprochando. O sea, imagínense. No, pues nosotros estamos fritos. Entonces tenemos que reafirmar en nuestra vida, primero la palabra de Dios, que es el conocimiento de la misma. Si no tienes conocimiento, ¿cómo vas a hablar? ¿No es cierto? Se han establecido hoy por hoy aquí, cada 15 días, una enseñanza aquí espiritual. Cada 15 días. Y los mismos que no vienen. El pueblo pereció por falta de conocimiento. Y luego, ¿qué pasó? ¿Cierto? Vemos
vemos aquí entonces que finalmente se le apareció a los 11, se les apareció, o sea, se apareció, ¿ok? Dice, estando ellos sentados a la mesa, y reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. O sea, imagínense, resucitó al Señor, amén, digan aleluya, gloria a Dios. Esa es nuestra fortaleza, hermanos. ¿Cuántos dioses, llamados dioses, están ahí en la tumba? Y ahora siguen adorando, le siguen venerando. ¿Y qué crees? Esos religiosos son más fuertes en la fe en esos dioses que ni nosotros mismos. ¿Se han entendido ese comparativo ellos? Entre nosotros y ellos. Ellos van por un milagro. ¿Y qué crees? Se van hincados de aquí hasta no sé dónde. Porque quieren ese milagro. Tú por un dolor de panza no vienes. Un dolor de muela, una uña enterrada, un dolor de la... ¿Cómo se llama la acá atrás? Dolor de ciática. ¿Dónde está tu fe? Ven para orar por ti. Ay, hermano, toma acá. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Pues sí, pastores, que esto no me pasa, no, lo que no me pasa. Pero aquí estamos, ¿cierto? Fortalecidos en el Señor. No puede ser que los hombres del mundo que oran a dioses ajenos, a imágenes ajenas, llamémosle así por cierto respeto, crean más ellos en eso que ni nosotros en nuestro mismo Dios grande, fuerte y poderoso. Tenemos que tener un comparativo con ello. Por eso, o sea, tú tienes que reforzar hoy tu fe sí o sí. No puedes hoy salir igual. Y tienes que quitar ese corazón de piedra ya. O medio de piedra, o 3/4 de piedra, no sé cómo andes. Pero eres tú y Dios. ¿En quién has creído, pues? ¿En quién has creído? ¿En quién crees? No es cierto. Muchos de nosotros cuando estábamos en esas situaciones religiosas, hacíamos barbaridades. No, así que no, yo fui uno de ellos. Yo sí me fui hincado. Desde el altar ahí, desde el patio ese de la basílica hasta donde está ella ahí, y las rodillas me ensangrentaron, pero bonitas, porque quería un milagro para mi hijo, no sabiendo esto. Ahora que ya no sé, no, pero pues más a mi favor, gloria a Dios, aquí estamos. Todo lo que tengo es para Cristo, de entrada a mi vida, no buscando pretextos para no hacer la obra de Dios. Porque es necesario hacer la obra de Dios. ¿Saben por qué? Porque el día de mañana, fíjense lo que les voy a decir, se van a arrepentir. Que lo hubieran, quítenselo. A Dios existe como palabra. No existe. Tienes que hablar la palabra de Dios. Tienes que manifestar Dios en tu vida, en tu corazón. Reafirmar que Dios vive, Dios reina, Dios existe. Muchos de nuestras familias no están aquí, pero nos están viendo. Están viendo a ver dónde caes. A ver si es cierto. No saben que tu fortaleza está en Cristo. Amén. Vemos aquí, dice, y les dijo, ir por todo el mundo, fíjense bien, y predicar el evangelio ¿a qué? A toda criatura. Verso 15. Nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién le está diciendo eso? No. No. Marcos 16:15. ¿A quién le está diciendo nuestro Señor Jesús o Jesucristo? Ahí. Sí, Laurita. A los apóstoles. Hoy en día, fíjense bien, muchas congregaciones, es que está sacando del contexto el texto. ¿Por qué? Es que eso no es para ti. Eso fue dado a los apóstoles. Yo no tengo por qué predicar la palabra. Ojo, cuidado. Ok, entonces fue dado a ellos. Ok, quiero que me presentes dónde está Marcos, dónde está Lucas, dónde está Juan, dónde está Pedro, para que continúe predicando la palabra de Dios. Yo me quedo sentado, ¿no? ¿Sí me explico?
hay muchas congregaciones llamados pseudopastores que dicen que esto no es el texto, que está sacando un contexto para poner a trabajar a la iglesia. Digo, entonces, ¿quién les va a predicar? La palabra de Dios es hoy, ayer y siempre. No caduca. ¿Cierto? Y si esto fue para ellos, yo lo tomo para mí. ¿Qué crees? Dios me bendice. Porque estoy haciendo lo que en su momento Dios consignó en ellos, la voluntad de Dios en mi vida. Y aquí estoy. Amén. ¿Cierto? Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta palabra, todo este texto que ustedes tienen ahí, estos 66 libros, fueron escritos hace miles y miles de años. Y en diferentes tiempos, en diferentes momentos, por diferentes hombres. Y todos se conjugan en uno. Y todo trae una secuencia de cronológica de la existencia de Dios, de la venida de Cristo, la manifestación de Dios. Después, cómo se desarrolló nuestro Jesús, cómo se hizo hombre, cómo empezó a predicar, cómo le crucificaron, cómo le persiguieron, cómo todo lo que Él dijo y hace y está haciendo hoy por hoy. Es decir, que la palabra de Dios es siempre, y de ahí a los santos hombres. Ahora, ay, es que la palabra de Dios fue escrita por los hombres. Sí, por inspiración divina. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Yo creo eso, amén, aleluya. Y eso mismo debemos de creer todos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si tú no trabajas, ok, quédate sentado, pues ahí tú sabes, delante de Dios, va a buscar a otros que quieran trabajar. ¿Pero qué crees? Dios va a tomar en cuenta eso. Y ahí está en la palabra de Dios, porque eso se llaman talentos. Y Dios dio un talento, a uno le dio 5, al otro 4, al otro 3, al otro 2 y al otro 1. Y dice la palabra de Dios que se fue el Señor. Aquí están. Ahí tú sabes qué haces con eso. Dios no les dijo que hicieran. Ay, aquí te lo tienes, ya lo tienes. Tú sabes qué hacer, yo no tengo que decírtelo. Y uno empezó a trabajar, otro empezó a hacer otra cosa, y el de, no, pues es un Dios, tengo miedo, no lo voy a perder, no, lo entierro. Ya cuando Él venga está y se lo doy. Pero no hizo nada. Y empezó a dar cuentas, a ver, ¿qué hiciste tú? Mi Señor, aquí están 5 y aquí están otros 5. Y así, y ay Señor, pues como sé que, pues ahora sí que cosechas donde no sembraste. Y empieza a decir todos una sala de pretextos, conociendo que quién es Dios. Sí, pues aquí está lo que me diste, pues, o sea, no hiciste nada. O sea, de plano, no hiciste nada. ¿Ok? ¿A dónde lo echó? No más. Y está escrito. Entonces tú tienes un talento. Póngalo en las manos de Dios. Es necesario trabajar. Es necesario tener ese fruto del Espíritu Santo y tener amor por las almas. ¿Y qué? Es que no sé. Pídele a Dios sabiduría. Dice la palabra de Dios. ¿Tienen algo? ¿Tienen falta de sabiduría? Pídensela a Dios. Él da abundantemente. O sea, no por ser yo me la da a mí, no. Me falta todavía mucho y constantemente estoy pidiéndole al Señor sabiduría. Pero además de sabiduría, corazón de carne, Señor. Sensible a tu voz, sensible a tu mover. ¿Para qué? Para que veamos esta encomienda que fue a los apóstoles. Yo la tomo, porque también es dada a mí. Porque dice la palabra de Dios, dice, ir y hacer discípulos. Ir y predicar el Evangelio. Muchos de nuestros familiares no están aquí muchas veces por nuestra conducta, por su mal testimonio. Y luego, ¿qué esperamos para reforzar ese amor de parte de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Si te hieren la mejilla derecha, ¿qué? Con la izquierda. ¿Quién la pone? ¿Quién dijo yo? Hace la mano. Si no lo haces, hazlo. ¿Te ofendieron? ¿Qué haces? Ah, pues tú también, y 3 hectáreas. Ay, no, hermano. No. Cállate. Miren que de ahí, yo estoy ahí, estoy 3 veces
más ahí que acá. Porque si alguien ha luchado con eso, soy yo. Pero fuerte, hermanos. Ustedes no se imaginan. Y Dios de repente me manda unas pruebas. Entrégale tu vida a Cristo. Hace 2 semanas. Pero en cualquier momento todos estamos así. Iba yo manejando, me orillé, puse mi direccional. Un señor, joven, no me dio el paso, nomás me metí, se molestó, bajó el vidrio y me empezó a insultar. Yo estaba así, me le quedé viendo así. Es verdad. Y así, pero fuerte. Yo por acá le digo, qué mal andas, ¿eh? ¿Estás viendo cómo está el mundo y te pones en esa actitud? Entrégale tu vida a Cristo. Cuando le dije eso, ya estaba bajando. Ya estaba bajando. Y esas tipo de cosas, yo, ¿qué creen? En el mundo, las amaba. Dije, no, de aquí soy, pero por supuesto, con permiso y acomodaba. Sí, no, era válgame la expresión, fascinación. Una fascinación es del mal. Sí, literal, hermano. Por eso digo, si alguien está luchando más con eso, en todos los sentidos, y hoy por hoy, 35 años, es en eso. Que sabe el enemigo dónde. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Tráele tu vida a Cristo. Y le sonreí. Se fue. Yo estaba diciendo, no. Sí, amados hermanos, todos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, porque son mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no amas, no vas a compartir. Si tú no amas, no vas a hablarle a nadie de Cristo. Si tú no amas, vas a ser igual cristiano, pero a la secreta. A la secreta. ¿Sí? ¿Que nadie sepa que eres cristiano? ¿Por qué? Porque quieres seguir haciendo de las tuyas. ¿Cierto o no? ¿Quién se manifiesta aquí como cristiano? Amén, gloria a Dios. Ahora, dentro de esa manifestación, tenemos que demostrar sí o sí que Jesús vive y reina en nuestra vida. Obedeciendo. Quitando actitudes rebeldes. ¿Quién de aquí todavía es rebelde? Ahora, con amor. Ojo, con amor, hermanos, con amor. No se me vayan a disgustar ni me vayan a apedrear, por favor. La rebeldía no es de Dios. Al final, hermano, o sea, en el mundo estamos, es algo con lo que yo no conozco que soy rebelde, pero es algo que día a día trato de que me indicar. Y digo que soy rebelde porque no soy hipócrita de decir, ay, no soy muy cristiana, no. Es algo con lo que día a día le pido a Dios que me ayude. Y lo reconozco y no está mal reconocerlo. Está bien pedirle a Dios, pero Dios ya está en ti. Dios ya vive en nosotros, es general, no es contigo. Porque aquí varios levantaron la mano y yo de repente sí. Dios, fíjense bien lo que voy a decir. Con todo amor, y no se me disgusten, ni se me vayan a ir, ni me vayan a apedrear, y antes que todo, güey. Sí, ya veo como que están agarrando piedras. Con todo amor, y es administración general. La situación aquí en el ámbito de rebeldía, porque yo también fui, y eso es todo, salimos de ahí, como dice mi hermana Liz. Estamos luchando con la carne. Ahora bien, fíjense bien. Punto número 1. ¿Quién vive en ti? Jesús. Si Jesús ya vive en ti, yo estoy luchando en la carne, tengo que menguar yo para que Él crezca. Si yo ya sé cuál es mi actitud de rebeldía, tengo que entregársela a Dios y decir, nunca jamás de lo que soy rebelde. O sea, tú tienes esa posición de autoridad en ti mismo de decir no. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Decir no. O sea, no. ¿Qué tengo que hacer? Obedecer. ¿Cómo vences la rebeldía? Con la obediencia. Entonces en tu carne que dices, voy a obedecer. Por ejemplo, yo era de las personas, oye Gerardo, fíjate que tienes que hacer esto, esto. Y lo hacía. ¿Sí me explico?
Estaba con malestar porque era mi carnota. Pero ¿qué crees? Lo ejecutaba. Había otros, sí, gloria a Dios, sí lo hago. No lo hace. ¿Eso de qué sirve? ¿Sí me explico? Entonces yo empecé a luchar con mi carne en ese sentido. Dije, lo voy a hacer. O sea, no estoy a lo mejor de acuerdo, no concuerdo con lo que me están diciendo, no sé. Pero por obediencia y amor, lo hago. Y es donde estaba crucificando en mi carne. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú empiezas a luchar contigo mismo y metes ahí la obediencia, es cuando empieza a mermar la rebeldía. Y eso es lo que sucedió conmigo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque aquí la palabra de Dios, lo que menos quiere Dios son rebeldes. Porque la rebeldía, ustedes saben que se reveló desde el principio. Entonces hay una opresión que está gobernando tu situación, en donde tú le estás dando cavidad por desobediente. Se abren puertas espirituales, viene la opresión de rebeldías, y de aquí soy. ¿Por qué? Porque uno mismo abre esas puertas por desobediente. Aquí vemos la palabra de Dios, volviendo a la visión, que le dijo el Espíritu Santo a Pedro: a ver, ve con estos hombres y ejecuta y haz esto. Cornelio, vas a recibir a este hombre, invita a todos los de tu casa para que escuchen lo que Pedro les trae para decir y hagan esto. ¿Cierto o no? ¿Qué sucede ahí si Pedro, fíjense bien, desde aquel entonces, ¿yo por qué voy a ir? O sea, es Cornelio, centurión, mundano, pecador, ¿estás mal? No haces la obra. No, es más, no se le hubiera aplicado a los gentiles desde aquel entonces. Hubiera tomado Dios a otros hombres, pero ¿qué sucede ahí? Fíjense bien, separa la obra. ¿Por qué? Porque Dios va a empezar a obrar en otra gente que sí quiera, pero en lo que la capacita, en lo que la hace crecer, porque todos venimos por sí que de bebés espirituales, y en lo que va teniendo ese crecimiento espiritual, se detiene un tiempo la obra. Hoy aquí no hay muchos bebés espirituales, conocemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿cierto o no? Entonces, ¿qué sucede? Voy a quitar mi rebeldía, porque eso no es de Dios, eso es del diablo, y nosotros le abrimos puertas al diablo. Por eso mismo, entonces se refleja la situación de cómo andamos. ¿Y dónde está tu paz de Dios? ¿Cómo quitas tu rebeldía? Recordando lo que Dios hizo por ti en la cruz. ¿Qué pasa si Jesús hubiera dicho: Señor, ¿cómo me voy a despojar de mí mismo? Estoy aquí en mi reino y voy a morir por esos pecadores. Eso no vale la pena. Ándale. Pero Dios no. Amor. Y Dios cargó en su Hijo toda nuestra maldad, todos nuestros pecados, todo lo terrible. Ahí. Hubo una agonía como de 3 horas de Jesús muriendo en la cruz, cargándole Dios toda su ira por la causa del pecado de nosotros. O sea, tú nada más refleja eso, ve eso. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? ¿Y qué es lo que Dios demanda que hagas por los demás? Porque no es por Él. No es por Él, es por todos los demás. Y esa obra ha sido encomendada a la iglesia. Ir y predicar el Evangelio. Pero si yo estoy en esa actitud, yo te invito a que recapitules tu vida. Qué bien, qué bueno que lo reconoces, porque eso es muy bueno. Pero ahora métete con el Señor. Métete en un ayuno severo. Y Señor, habla mi corazón, porque la rebeldía endurece el corazón. Aguas. Ahora, analiza por qué eres rebelde. Hay cosas que no nos parecen, hay cosas que no nos gustan, y hay cosas que Dios nos demanda en su Biblia que dices: ¿por qué? Porque Él es Dios, y así lo demanda. Dios hoy aquí me ha puesto por autoridad pastoral, para pastorear la oveja, para darle el alimento, para corregirla, para exhortarla, para decirle: estás mal. ¿Le va a gustar? ¿A quién le gusta que le digan: no, está mal? Pero es necesario. A mí muchas veces mis autoridades me dijeron: estás mal.
Sí, lo reconozco. Y es ahí, conforme trascendí, ¿y qué crees? Vino la bendición. Bendición tras bendición. Bendición tras bendición. Dices, wow, gloria a Dios, aleluya. Y empiezas a mover esferas espirituales. Si tú no crees en lo espiritual, nunca se te va a materializar la bendición en tu vida. Primero se mueve espiritual. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Busca primeramente el reino de Dios. ¿El reino de Dios es espiritual o material? ¿Y qué te dice de demás? Entonces me asiste la razón diciéndote que busques lo espiritual, que es Dios.